¿Qué es la sociología urbana? La sociología urbana es aquella que estudia las interacciones humanas y la vida social en las áreas metropolitanas. La sociología urbana se enfoca en temas como las tendencias demográficas, la pobreza, las tendencias económicas, la migración y las relaciones raciales en las atmósferas urbanas. Las teorías de la sociología urbana abundan e incorporan las perspectivas teóricas clásicas como las de Karl Marx, al igual que las perspectivas más contemporáneas. ¿Cómo surge la sociología urbana? Al momento de que comienzan a aparecer las ciudades, tal como hoy las conocemos, la sociología se interesa en ellas como objeto de estudio. Max Weber y Emily Durkheim desarrollan estudios sobre la vida social, que se desenvuelven en estos nuevos espacios. La sociología urbana comienza a transmitir su propio camino como disciplina. La aparición de la sociología urbana parte de la necesidad de aceptar que el hombre ha abandonado la posibilidad de vivir en espacios no urbanos. Habitar una ciudad es un derecho a ser conquistado, y la imposibilidad de conseguirlo refleja la exclusión social. Karl Marx afirma que detrás de la degradación de la vida urbana, de la segregación social y de la diferencia de clases sociales, se encuentra el mecanismo de acumulación capitalista, que ubica a la ciudad como la expresión más antigua de la división del trabajo y como síntesis entre lo manual y lo tecnológico. La relación entre el campo y la ciudad, vista desde la perspectiva laboral, tiene que ser comprendida como oposición, ya que la distribución de los productos no es equitativa en estos dos espacios. Emily Durkheim se interesa más sobre el ámbito de la morfología urbana. A él lo que más le importaba era el incremento de la densidad moral, porque desde ese punto era donde derivaban los principales problemas sociales, y esto lo conjuntaba con el proceso de la urbanización. Sin embargo, Durkheim tenía dos perspectivas sobre lo que era la ciudad, donde por una parte la ciudad era como un ámbito que posibilitaba el progreso social motivado por la división del trabajo, y por otra parte como el deterioro de la condición humana, ya que esta división de trabajo creaba ámbitos de relajación moral social. Max Weber. Para Weber, la ciudad es el punto de encuentro de una gran diversidad de grupos sociales. Weber analiza los asentamientos humanos mediante una perspectiva de lo económico. Para entender la ciudad, Weber propone la interpretación económica, lo cual se basa como la ciudad genera sus propias economías a través de sus propios ambientes que viven sus actividades industriales. Marx y Durkheim. El primero habla sobre el principio de la acumulación capitalista y la relación campo-ciudad y el espacio y la sociedad. El segundo habla sobre los comportamientos sociales derivados de la división del trabajo. Escuela Ecologista Clásica de Chicago, Burgess, habla sobre la teoría de la evolución de áreas basadas en círculos concéntricos espaciales. Harris y Ullman hablan sobre la teoría de núcleos múltiples. Mackenzie explica la organización urbana en base a la centralización y descentralización, circulación y segregación, invasión, sujeción. Clarence Perry opina sobre la unidad vecinal para lograr un sentido de identidad. Y por último, Rex y Norris explican el concepto de anónima. Es inadecuado que los problemas son por diferentes en poder y riqueza. Escuela Culturalista, en la cual sus principales representantes son Tonis y Zimmer, y explican la igualdad en el ámbito de las relaciones sociales, en aparente concordancia con las relaciones de equivalencia que se producen en el mercado. Escuela Francesa, su principal representante es Lefebvre, explicando el uso del método marxista. Escuela Latinoamericana, la teoría de la dependencia, de un carácter estructural, adopta las
los postulados marxistas de la modernidad. La transición era vista como una sucesión de etapas, desde el atraso hasta la modernidad, la marginidad, visión micro o antropológica, la realidad, mostrada a través de dos elementos: proliferación de cinturones de miseria en las periferias urbanas, construidas principalmente bajo la situación ilegal en tendencia de la ferra, y desocupación y subocupación existente. ¿Cómo se da la apropiación del espacio en una sociedad? Para que la sociedad pueda apropiarse de un espacio es fundamental que exista un factor de accesibilidad, ya que si el espacio se encuentra a una distancia considerable y que a su vez sea económicamente accesible, llegar a las personas podrá acudir a este espacio y en base con el paso del tiempo podrá identificarse con el mismo y dando un sentido de pertenencia, al igual que un espacio en base a su cultura e imagen. ¿Cuál es la importancia de la sociología en la rama del diseño urbano y del paisaje? La sociología dentro del diseño urbano y del paisaje es una suma de importancia, ya que sus análisis estadísticos de observación, teoría social, entrevistas y entre otros medios para estudiar un rango amplio de temas, incluyendo las tendencias de migración, demografía y la economía, la pobreza, las relaciones interraciales, tendencias económicas, etc. ¿Cuál sería el concepto de la sociología urbana? La sociología urbana es el estudio sociológico de la vida social, de interacción humano-espacio, ya que es una disciplina normativa de la sociología que intenta estudiar las estructuras, procesos, cambios y problemas de un área urbana, y hecho eso, proveer aportaciones para el urbanismo y el diseño desde las políticas. ¿Cuáles son algunos de los métodos por los cuales el diseñador urbano y la sociología se ayudan para entender la relación entre ambiente y ciudad? Encuestas, entrevistas, sketches, talleres, foros y análisis. El pueblo de Tequisquiapan, uno de los que circundaban la población de San Luis, primero fue un centro productor de hortalizas que satisfacía la demanda local, y después el lugar de descanso y de recreo de las familias acomodadas de San Luis. Desde fines del siglo XIX, sus efímeros habitantes lo consideraron y consolidaron como la zona más elegante de la ciudad, vocación que arraigada hasta nuestros días. El centro de su plaza se levanta el Monumento a la Madre, obra de los hermanos Villagui, inaugurada el 10 de mayo de 1948. Tequisquiapan fue otra de las villas fundadas a extramuros de la ciudad, con autoridades propias. Data a fines del siglo XVI. Para 1676 tenía una ermita que era en 1756, se llamaba Santa Ana. La iglesia, dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la villa, cuya fiesta se festeja el 1 de septiembre, construida en los años 1819 a 1828, y la torre en 1855 servía de remate a la avenida. Hoy Carranza fue demolida en septiembre de 1814 por un gobierno revolucionario. La actual iglesia, con planos del arquitecto Enrique de Mora y ejecución de los ingenieros Cendejas y César, se empezó en 1966. Se realizó una encuesta en el Jardín de Tequis sobre el sentido de apropiación del espacio. Los resultados son los siguientes.